Saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Canal 5, Quito, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, en el noticiero El Comercio TV. Hoy queremos dar la bienvenida a la ministra de Gobierno, era del Interior, ya se ha formalizado Ministerio de Gobierno, y queremos empezar a propósito de eso. ¿Cuál es el cambio entre el Ministerio del Interior y de Gobierno que permita no solo ver los temas de seguridad, sino también los temas de orden político? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí. Efectivamente, el Ministerio de Gobierno era el Ministerio del Estado, ¿no? Esa era su razón de ser. Es uno de los ministerios más antiguos de la República, más o menos 185 años, y era el ministerio en el que se expresaba en un principio el poder del Estado y sus primeras funciones, que era la relación con los gobiernos seccionales, que es algo que luego se pasó a la Secretaría de la Política, la relación con los gobiernos seccionales, el mando civil de la Policía Nacional y el tema de la gestión de la política. Después de un momento, y hay una tendencia, hay una discusión en el mundo de separar en algunos casos los temas de interior, en algunos casos se separan los temas de fronteras con los temas de defensa, con los temas de seguridad interna, ya depende de la decisión de cada país. En el Ecuador se separó el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política. Y cuando hemos discutido estos temas, o hace varios meses, cuando ya el presidente Moreno decidió consolidar en un solo ministerio, como originalmente fue el Ministerio de Gobierno. Volver a hacer lo que fue. Yo creo que ir a un nuevo Ministerio de Gobierno, porque también hay algunos aprendizajes en esta época. Ejemplo, hay temas especializados de seguridad que no debemos perder en el ministerio. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el ministerio tiene una Secretaría de Orden Público, que es la que coordina todo el tema de intendencias y comisarías. Pero el ministerio también tiene una delegación de lo que antes era el CONSEP. El Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se dividió en dos hace varios años ya, y se dividió en una parte que tiene que ver con prevención de adicciones, y esa parte fue a salud, y otra parte que es control de sustancias. Hay en el país sustancias controladas que necesitan un permiso. Una farmacia para traer determinadas sustancias que pueden ser precursores de estupefacientes necesita un permiso. Eso lo manejaba Interior, eso lo va a manejar ahora Gobierno. Entonces hay temas especializados que van a requerir especialidad, que no hay que abandonarlos, pero creo que comprendido en su contexto, cuando se empezó la discusión sobre esta fusión, volver a integrar la Secretaría de la Política con Interior, yo les decía una cosa en varios foros, y permítame repetirla. No es cierto que la política se sacó del Ministerio del Interior y se llevó a la Secretaría de la Política. De mi experiencia en esa época en oposición, lo que también el tiempo nos ha demostrado, y ahí están los casos, es que nunca dejó de hacer política el Ministerio del Interior. O sea, nunca dejó de tener una relación con los temas políticos, porque también son de orden público. ¿Y qué hacía entonces el Ministerio del Interior con la política y la Secretaría de Política a su vez? Es que yo creo que la división era la Secretaría de la Política para los amigos y el Ministerio del Interior para los enemigos, o el Ministerio del Interior para los adversarios, y desde ahí la expresión de la fuerza, muchas veces de la malentendida inteligencia. Pero eso era lo que estaba pasando. ¿Para perseguirles? Yo creo que el tiempo nos ha demostrado eso. Las actividades a las que se dedicó la SENAIN, por ejemplo, la expresión de la fuerza que tiene que ver pues con la actividad de la Policía Nacional. Entonces, yo creo que es importante la integración de un Ministerio de Gobierno, porque en el gobierno actual, y ojalá así sea, así debería ser por concepto, no es necesario tener un espacio específico para los sectores políticos más cercanos. Lo que necesitamos es tener relaciones institucionales con los poderes del Estado, con los diferentes niveles de gobierno, y además, por supuesto que es un tema muy importante, el mando civil de la Policía Nacional, que siempre hay que diferenciarlo del mando operativo. El mando operativo le pertenece a la policía, son la policía, el mando institucional, el mando policial, los coroneles, los generales, el comandante general, los que hacen el mando operativo, pero todo esto debe tener una conexión con un mando civil, evidentemente, y eso lo tiene que hacer el Ministerio de Gobierno. En lo político, usted retoma el manejo, quizás con un tema complejo, con una debilidad en la Asamblea Nacional, no hay mayoría plenamente identificada,
e incluso un juicio político. Gracias a un acuerdo de esa naturaleza se logró elegir autoridades en la Asamblea Nacional y este es un acuerdo que está funcionando, para decirlo de alguna manera. Por supuesto, hay leyes puntuales en las que vamos a tener coincidencias, hay un acuerdo programático que se expresó por escrito, que se va a trabajar, que es parte de este acuerdo político, pero hay otros temas en los que vamos a tener diferencias y creo que es parte de aprender a vivir en democracia. Y como usted bien lo dice, la Asamblea anuncia el inicio de varios juicios políticos al ministro Martínez, que no puede haber decisión más injusta que esa. Le anuncian 3 juicios políticos distintos, simultáneos, por una obligación que no adquirió este gobierno y que este gobierno está pagando, y la Asamblea aún no se ha presentado. Anuncia también algunos sectores de la Asamblea un juicio político en contra mío. Veamos qué pasa con el transcurso de los días. Los funcionarios públicos estamos sujetos a control y fiscalización, y yo creo que los motivos que me parece que en ambos casos, tanto en el caso del ministro Martínez como en el mío, son más politizados que de gestión, que es el sentido de un juicio político. El momento en el que sea necesario y vayamos a las comisiones respectivas, tengo la certeza de que serán ya desvanecidos esos argumentos. En su caso, ¿se presume que usted abusó del uso de la aeronave de la policía? Ese es uno de los argumentos que entiendo va a ser presentado en el tema del juicio político. Conozco que no es el único, pero que va a ser uno de los temas. Yo responderé a todos los que sea necesario. En ese caso en particular, me parece que varios sectores políticos, por supuesto, en las decisiones que tomamos acumulamos adversarios y nosotros tenemos claro quiénes son los nuestros. Varios sectores políticos han aprovechado un desplazamiento normal que hace parte de mi seguridad para un ataque que ha sido tremendo, Miguel, en contra de mi familia, en contra de los temas más esenciales de seguridad, maximizando un tema que realmente es parte de mi actual circunstancia, es decir, tener protección policial 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si es que esto se convierte en un argumento... ¿Usted fue a Casa Blanca a hacer alguna actividad? No, Miguel. ¿No? Yo lo he explicado varias veces. De por sí creo que esa es la estrategia política, sentarnos a explicar nuestra vida privada, pero no tengo ningún problema en hacerlo. No, me desplacé, evidentemente, con mi seguridad, siguiendo mis protocolos, hacia Esmeraldas. En Esmeraldas teníamos una cápsula de seguridad completa. En esa cápsula de seguridad fuimos a una de las playas de Esmeraldas, 2 de los 4 días del feriado que todo el mundo tenía en el país. Nosotros trabajamos 2 y luego nos fuimos 2 a nuestro lugar de destino original. Hubo ahí un cambio de planes que también hizo que cambiemos algunas rutas, pero esto, lo digo de nuevo, tiene que ver con los protocolos de seguridad que estoy obligada a seguir. Yo tengo protección policial, Miguel, todo el tiempo, todos los minutos del día. Y si es que hay alguien o hay algún sector que pretende convertir eso en una polémica política, lo puede hacer en cualquier día de mi vida. Porque pueden decir, ahí está la ministra llegando a la casa a la medianoche en un carro del Estado. Así es, porque me movilizo 24 horas al día en carros de la policía y en la logística de la policía y con la protección de la policía. Ahora, más allá del tema del juicio político, esa relación como ministra de Gobierno, ¿cómo lograr resultados concretos? Porque uno ve esa mayoría, como usted ha descrito, móvil, una mayoría que en algunos temas el país sigue esperando leyes, por ejemplo, la ley de extensión de dominio y otras para combatir la corrupción, y no llega a eso. ¿Cómo coordinar para que haya resultados tangibles en la Asamblea? Así es. Nosotros tenemos una relación de coordinación, de diálogo con la Asamblea, pero las tareas de la Asamblea evidentemente dependen de la Asamblea misma. Hay una agenda legislativa que el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente César Litardo, ha coordinado hace algunas semanas, diferentes bancadas legislativas, tratando de tener un calendario, porque esta preocupación que usted tiene también la tenemos nosotros, también entiendo que existe al interior de la propia Asamblea Nacional de algunos resultados legislativos concretos. Para esta semana la Asamblea tiene varios temas importantes. Está en marcha el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un tema significativo que se debate en la Asamblea. Y prioritario. Así es. Está el Código Orgánico de la Salud, está una reforma importante al Código Orgánico Integral Penal, en donde entiendo serían incorporados algunos de los temas de ley anticorrupción
corrupción. Entonces, la Asamblea tiene grandes desafíos por delante y yo le decía hace unos minutos, también tiene el gran desafío de fijar sus prioridades y mantenerlas. Para nosotros como ministros, esa es una de nuestras mayores preocupaciones también. Hace 2 semanas, la semana de las fiestas de Guayaquil, yo recordaba que tuvimos un día en donde 12 ministros comparecimos en la Asamblea Nacional. En el mismo día, 12 ministros. Hay semanas en donde está todo el gabinete en la Asamblea y algunos ministros para que informen, repetimos. no solo el juicio político, sino también para que informen a Así través de es. los representantes del pueblo al Ecuador. Y es parte de las actividades normales si no fuera porque ocupan a veces 2 o 3 días de la semana. Entonces, lo ideal sería que tengamos los mejores niveles de coordinación para evitar que un ministro comparezca a 3 o 4 comisiones por el mismo tema. Creo que ahí hay un gran desafío de parte de la Asamblea Nacional, también un desafío de coordinación con nosotros y no hay que dejar de mirarlo. En algunos sectores también una estrategia política de convertir esto permanentemente en ya está el ministro aquí, ya está el ministro en la mesa, el ministro en la mesa se arma un incidente. El ministro viene a la comisión por 3.ª vez en la semana, entonces no hay que desconocer que también hay algunos sectores políticos cuya estrategia va a seguir siendo esta, ¿no? La de complicar la gestión, la de caotizar la gestión, la de incidentar las ¿Usted sesiones. identifica al correísmo? Al correísmo, básicamente, sí, así es, Miguel, al correísmo, básicamente, que está pasando también por unos días difíciles, me imagino. La investigación Sobornos 2012-2016 que lleva adelante la Fiscalía General del Estado en sus primeras revelaciones, porque conforme uno va leyendo y lo que sale en la prensa todavía queda muchísimo más. Pero en sus primeras revelaciones. La formulación de cargos se prevé. Mañana es la formulación de cargos. Entonces, creo que eso también describe de alguna manera este ambiente en el país, ¿no es cierto? Estamos en la mitad de que se descubra, de que se evidencie, de que se formulen cargos en lo que probablemente será la trama de corrupción más compleja y mejor armada que ha visto el Ecuador. Hay otro tema importante que usted ya lo describió, ministra María Paula Romo, dentro del ejercicio del Ministerio de Gobierno. El mando civil de la Policía Nacional. Es verdad que la policía ha tenido éxitos especialmente en el tema del combate al narcotráfico. Sin embargo, el sentir de los ciudadanos es un nivel de inseguridad y uno ve los asesinatos, las acciones de orden público que atentan contra la seguridad ciudadana. ¿Cómo se está enfrentando? Sí, tenemos en materia de seguridad 2 grandes tareas. Que los ciudadanos estén seguros, por un lado, pero por otro lado que los ciudadanos se sientan seguros. Y son ambas cosas las que tenemos que trabajar. Por supuesto, tenemos en el Ecuador, en algunas zonas en el Ecuador, en algunas zonas, subzonas priorizadas, tenemos unos picos de violencia, así es. Tenemos otras zonas en donde hay excelentes resultados, Miguel. Por ejemplo, el día de ayer estuve en Esmeraldas, el presidente asistía a la sesión solemne del municipio y yo estuve antes en Esmeraldas y estuve trabajando con el coronel que está a cargo de la zona. Los resultados en la provincia de Esmeraldas, una provincia difícil que el año pasado vivió una serie de incidentes violentos que todos conocemos, una situación de altísima tensión. En este año está entre las 5 provincias con mejor desempeño en seguridad y tenemos menos 19 muertes violentas que el mismo periodo el año pasado. Una de las ciudades con el mayor decremento de muertes violentas, una de las provincias con el mayor decremento de muertes violentas en este momento es Esmeraldas. Por supuesto, tenemos otros lugares. Incluye lo que ocurrió en San Lorenzo y en Mataje. Claro que sí, incluidos ataques a infraestructura estatal, asesinato de civiles, de policías, ataque a un cuartel policial, asesinato de militares y de civiles, que fue lo que sucedió el año pasado. Bueno, este año tenemos ahí un buen resultado, pero tenemos otros lugares en donde hay picos de violencia. Ejemplo, los ríos. En los ríos tenemos una recuperación, una reestructuración del crimen organizado que se ha reflejado en un combate por el territorio. Ahí hay algunas medidas que nos permiten entender lo que está pasando y actuar contra lo que está pasando. Por ejemplo, el porcentaje de personas que son víctimas de un asesinato
que tienen antecedentes penales, personas que acaban de salir de la cárcel y son asesinadas, conflictos por territorio que están fuera y dentro de las cárceles. En el caso de Quito, la gente también siente inseguridad cuando sale. En el caso de Quito tenemos un buen desempeño en el tema de muertes violentas, sin embargo hay otros factores que han agravado la seguridad. Me explico. El robo pequeño, el celular, el asalto a la billetera. Exactamente. Eso y lo que también estamos reportando como, perdón, el tecnicismo, incivilidades, que es la gente que llama al 911 y dice, hay unos borrachos peleándose en la vereda. Mis vecinos tienen una fiesta y se están peleando y no bajan el volumen. Me explico, entonces ahí hay una serie de conflictos que se han agravado en la ciudad de Quito y tienen algunos factores. Uno de ellos, Miguel, es la cantidad de personas viviendo en situación de calle. Hace un par de años en el país nosotros no veíamos una carpa con personas viviendo debajo de un puente. No veíamos un grupo de personas así de grande tratando de venderle un caramelo en un semáforo. Se calcula en cifras ya oficiales más de 300.000 venezolanos que han llegado al Ecuador en este último periodo como saldo migratorio, algunos de ellos en una situación de necesidad, de precariedad, que terminan viviendo en la calle. Eso genera algunos otros comportamientos y también toda esta sensación de que yo ya no puedo caminar seguro, de que no puedo cruzar el semáforo, de que debajo del puente corro unos riesgos. Eso es parte de lo que el gobierno también está tratando de regular con normas que nos permitan tener procesos mejor controlados, procesos migratorios mejor controlados. Bien, muchas gracias. Esta entrevista a través de Televicentro TV, el informativo El Comercio TV y Platinum y Radio Quito. Hacemos una pausa y volvemos con la ministra del Gobierno, María Paula Romo.